¿Y si te dijera que la clave para el cambio de tu hijo, tu alumno, tu paciente o tu coachee está en entender su cerebro? Por supuesto que sí. La psicoeducación no es una moda, es el puente entre lo que creemos y lo que realmente ocurre en su mente. Por eso en este episodio abrimos esa puerta. Hablaremos de neurodesarrollo y acompañamiento real, porque esto no es solo una teoría, es una guía de conexión. Ahora que ya conocen nuestro tema, conversemos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, mamás, papás, docentes que nos acompañan. Te saluda Carla Bocanegra, neuroeducadora, tu coach TDAH con superpoderes, dándote la bienvenida a Yo Te Escucho, el podcast familiar de psicología, educación y coaching para empoderar a todos los padres y docentes que desean saber más sobre la vida de sus hijos y también sobre el TDAH, escuchando las experiencias vividas que van más allá de la teoría. Contaremos con invitados consagrados que desde su experiencia compartirán tips y estrategias para todos ustedes. Todo esto y más y mucho más en Yo Te Escucho, tu neuropodcast hecho con cerebro. Un episodio más estando juntos papás, mamás, queridos docentes, porque el día de hoy vamos a hablar, como ya lo hemos dicho en la introducción, de un tema muy particular. Un tema que no solamente es propiedad de la psicología, sino que gracias a la psicología hemos podido contar con este tema pues de manera transversal. El día de hoy vamos a hablar acerca de la psicoeducación. ¿Sabes? Me han contado mamás, papás, cuando vienen al consultorio, cuando conversamos en este proceso de la entrevista inicial, que cuando ellos van donde el neurólogo, cuando ellos van con el neuropediatra, cuando un adulto también va con el psiquiatra y el psiquiatra les dice: tienes TDAH, tu hijo tiene TDAH, tu hijo es diagnosticado con TEA, o por ejemplo, tu hijo tiene dificultades en el aprendizaje, tu hijo tiene discalculia, disortografía, pues realmente los papás se estremecen, uno como adulto también se estremece. Yo, que he pasado por el proceso a los 28 años, que me digan: Carla, efectivamente tienes TDAH, es un proceso que realmente te hace temblar, porque el recibir un diagnóstico, sabes que es una responsabilidad que está llena de incertidumbres. ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo lo manejo? ¿Cómo, siendo yo mamá ahora de un chico TDAH, cómo lo abordo? ¿De qué cosas, qué estrategias, qué herramientas debo yo tener? Entonces, ese proceso me invita a que el día de hoy pueda explorar contigo este proceso de la psicoeducación, porque no hay crianza, no hay docencia, no hay terapia, no hay coach sin la enseñanza, sin los conocimientos que nosotros necesitamos para poder acompañar y abordar a ese chico, a ese niño, a ese adolescente, o nosotros mismos como adultos, si es que no comprendemos ese diagnóstico que nos están entregando a nosotros. Por eso es que este proceso de psicoeducación tiene que ser abordado y tiene que ser enseñado en todas estas aristas, que son las variables de vida que están rodeando a ese niño, a ese adolescente o a ese adulto que recibe esta noticia. Entonces, este concepto, si bien es cierto, es un concepto que va con la psicología, en realidad es un concepto profundamente humano. Y nosotros tenemos que saber que esta es una herramienta que tenemos que utilizarla. Entonces, es importante para nosotros poder saber cómo podemos utilizarla para poder acompañar a nuestros hijos desde el amor y desde el conocimiento. ¿Cómo puedo yo apoyar mejor a un coachee, a un paciente? ¿Cómo me puedo apoyar yo mismo o reconocer cómo voy avanzando en la vida si no tengo este proceso? Entonces, ¿qué es psicoeducar? Psicoeducar no es solamente, papá, mamá o querido docente, dar información. Psicoeducar es crear un puente entre la información que estoy entregando y cómo voy a conectar esa información con la vida cotidiana.
Se trata de poder explicar a la persona a la que le estás brindando esta información de manera clara, pero también de manera respetuosa, qué es lo que le está pasando en este momento, en el aquí y ahora, a ese niño, a ese joven, a ese adolescente, a ese adulto, a nivel emocional, a nivel conductual, a nivel cognitivo, a nivel biológico, bioquímico, neurológico. Es transformar lo que nosotros estamos viendo hasta hace unos segundos como un problema en algo que pueda comprenderse y algo que pueda moldearse. Y cuando nosotros ya comprendemos, ya no juzgamos. Eso es lo interesante de psicoeducar. Por eso uno de los puntos que trabajo mucho en mis procesos de psicoeducación aquí en Time for Learning es la diferencia entre el ser y el tener. Yo como adulto ya asumo que soy TDAH, porque ya conozco las fortalezas, ya conozco mis aspectos de mejora, ya conozco mis tropiezos, ya conozco mis piedras, ya sé que si las piso, sé qué herramientas voy a utilizar. Pero cuando tú pasas por este proceso la primera vez, tienes que hablar con ellos acerca del tener, porque cuando yo tengo algo en las manos, yo sé que lo puedo manejar. Cuando soy, es tan tatuado en mí esa información que tengo estos pensamientos de no voy a cambiar, siempre voy a ser así. Y justamente eso es lo que no queremos. Por eso en un proceso de psicoeducación hablo del tener, para que yo lo pueda tocar, para que sea algo más concreto y yo lo pueda palpar, yo lo pueda mejorar, yo lo pueda transformar. En este caso, a mi favor. Y la frase que acompañamos es: aquí no juzgamos, escuchamos, no juzgamos, comunicamos, no juzgamos, generamos acuerdos para poder avanzar todos juntos. Entonces, ¿qué características debe tener un proceso de psicoeducación? Ya lo hagan los coaches, los terapeutas, los psicólogos, y yo como papá, mamá, quiero aprender en este podcast. Entonces, ¿puedo psicoeducar a mi hijo? Por supuesto que sí. Un proceso de psicoeducación, una buena psicoeducación, informa, da calma, empodera y conecta. Informa, da calma, empodera y conecta. ¿Para qué me sirve estos 4 pasos de un proceso de psicoeducación? Porque cuando nosotros, papá, mamá, conocemos el diagnóstico, por ejemplo, del TDAH a nivel de nuestro cerebro, a nivel biológico o bioquímico, vamos a tener más claridad en comprender las acciones, las situaciones, los problemas, los procesos, la comunicación que está teniendo nuestro hijo con nosotros en este momento. Y ya no lo vamos a ver como una situación de desobediencia, sino lo vamos a ver como acciones o conductas que vamos a poder abordar y trabajar. Es decir, el proceso de psicoeducación también te permite a ti pasar de la incertidumbre a decir no. Este es un síntoma, esta es una acción del TDAH que yo voy a poder trabajar y abordar. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de un docente que tiene un alumno que tiene dislexia, si yo estoy psicoeducada, entonces ya sé cuáles son estos procesos o pasos que yo necesito en clase para poder abordar a mi alumno. Entonces ya no voy a poder estar con esta situación de disconformidad, no escribe, cuánto le cuesta leer, nunca participe en clase. No, ya sé que mi alumno tiene dislexia. Entonces, gracias a ese diagnóstico es que ahora voy a ver un abordaje mucho mejor. Entonces, podemos pasar de lo que podría ser para algunos una falta de voluntad a no, es una falta de herramientas. Falta de voluntad lo transformo en falta de herramientas, y eso, papá, mamá, docente, lo cambia todo. Cambia la perspectiva de cómo estás viendo a ese ser humano y qué podemos hacer nosotros desde nuestro expertise, desde nuestra psicoeducación, desde los conocimientos que tenemos para poder ayudar a esa persona que está frente a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros entonces vamos a ver que mi alumno o que mi hijo ha tenido la intención
de realizar la acción, en vez de decir no, no va a querer avanzar más, o de decir no, siempre va a cometer esos mismos errores. No, pasamos de una transformación del error a un intento. Entonces, vamos a ver que es importante generar procesos de necesidad para poder empezar a trabajar en pequeñas vallas, en pequeñas metas y objetivos que le permita alcanzar un proceso. Y él se va a dar cuenta que estos desafíos los va a poder superar. Pero esto también, querido docente, sé que en este proceso que tú, por ejemplo, en el aula estás mirando, también es un proceso que a nosotros como docentes nos genera muchas alertas y muchos fuegos en nuestra mente, porque decimos, si nosotros estamos viendo que nuestros chicos no están escribiendo correctamente, que puede haber este proceso de disortografía o un proceso de disgrafía, ¿cuántos años han pasado para que los padres no aborden esta situación? Y si lo han abordado, ¿por qué no han continuado este proceso de acompañamiento? Si nosotros estamos viendo que el proceso todavía continúa, si estamos viendo que el manejo o las dificultades todavía se dan, entonces, ¿qué ha sucedido? Entonces, papá, mamá, psicoeducar también significa aceptar que hay una situación que yo debo manejar, y justamente es ahí donde choca la escuela con la familia, cuando tenemos familias que nos dicen, no, esta es una situación de mañas adolescentes, o no, esta es una situación de fastidio de mi hijo en casa, la rebeldía ya está entrando, Carla, adolescencia, entonces se pone sumamente rebelde, ya no quiere leer, fastidia, según él dice de que no puede leer, pero en realidad para otras cosas es buenísimo. Entonces entramos en estas frases o en estos pensamientos que no nos permite generar un proceso de psicoeducación. Así es que, papá, mamá, ¿por qué entonces es fundamental hoy en día realmente hablar, realmente poner las bases de un proceso de psicoeducación? ¿Por qué? Porque estamos también anexando estos procesos psicoeducativos con nuestra salud mental. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no abordamos estas situaciones problemáticas o de conflicto, la parte emocional también se pone en manifiesto en este proceso. La confusión, la culpa, el agotamiento, no solamente de mi alumno, no solamente de mi paciente que está tratando de hacer todo y no logra el objetivo, sino también la confusión, la culpa y el agotamiento de los docentes y de los padres, que también están tratando de hacer esfuerzos sobrehumanos para llegar al alumno y tampoco lo consiguen. Entonces, una mamá, un papá mucho más informado puede generar una crianza con mayor seguridad, y un docente que se encuentra mucho más informado de un diagnóstico, pues puede empezar a enseñar con más empatía. Así es que este proceso de psicoeducación nos sirve desde muchas aristas. Yo te contaré, papá, mamá y querido docente, que el 60% de los diagnósticos de TDAH llegan sin psicoeducación a las familias. Y es ahí donde nosotros en Time for Learning ingresamos, porque justamente lo que vemos es, llego del diagnóstico con el neuropediatra, sí, me dicen que es TDAH y TEA, sí, ¿y qué te han explicado? No sé nada. Entonces, seguramente sí pueden haberle dado una información, estoy totalmente segura que sí, pero el momento tal vez era el menos propicio, porque ya de por sí una información es bastante chocante y entonces genero mi cortisol y no avanzo más. Pero claro, no vamos a la siguiente fase de ¿y ahora qué hago? ¿Cómo es que adquiero más información? Entonces muchas veces van a las terapias, van a los procesos, y claro, ese abordaje de papá, ¿tú sabes realmente lo que significa ser TDAH? No sé, hasta ahora la psicóloga no me ha explicado, hasta ahora yo sigo en dudas, tú me dices que lo haga en casa y yo lo hago, pero ¿cómo lo acompaño? ¿Qué es el diagnóstico de mi hijo? Y te contaré, papá, mamá, que el 70% de las madres con niños TEA reportan sentirse culpables o desbordadas al inicio cuando reciben este diagnóstico. Entonces, en ese momento ellas no están aptas para un proceso de psicoeducación, pero dejan pasar el tiempo
por los temores de ese descubrimiento de información. Dios, ¿y ahora qué es el TEA? Y todo lo que esto conlleva. Entonces, esa sobrecarga de pensar de que hay muchas cosas que abordar también es parte del proceso de psicoeducar para poder dar calma y tranquilidad. Por eso es que el proceso de psicoeducación, papá, mamá, no es exclusivo para los psicólogos. Tú también puedes hacerlo y puedes abordarlo de varias maneras diferentes. Por ejemplo, puedes hacerlo a través de metáforas. Quieres hablar con tu hijo y tratar de darle esas primeras luces de lo que tú has podido entender, de lo que significa ser TDAH y trabajarlo en el día a día en tu casa, las metáforas son una excelente estrategia para poder lograrlo. Por ejemplo, mostrar algunas situaciones críticas que puedas estar abordando pues con tu hijo a través del ejemplo. Enseñarle a través de juegos de roles qué es lo que exactamente él está haciendo, porque te diré que hay algunas acciones que nuestros chicos ven y saben que están, pero hay otras de las que realmente no son conscientes. Y hay que tratar de usar un lenguaje, y lo vas a ir aprendiendo, mamá, papá, en este camino de crianza, por ejemplo, de crianza TDAH, de crianza TEA, pues vas a ir aprendiendo que el lenguaje accesible es el lenguaje más fácil y más sencillo. Entonces, la psicoeducación no es para terapeutas, es para todos aquellos que aman, que cuidan y que enseñan. Papá, mamá, aquí cuando hablamos de proceso de psicoeducación, los padres entonces no están siendo conscientes que son los grandes psicoeducadores para los docentes. Cuando nosotros recibimos a un alumno y vemos que hay ciertos diagnósticos, lo primero que nosotros hacemos es hablar con nuestras familias y preguntarles: ¿y tu hijo qué características tiene? ¿Qué fortalezas ves en él? ¿Cuáles son las dificultades por las que está pasando? ¿Hay alguna situación emocional? Entonces, tú, papá, mamá, eres el primer psicoeducador para aquellos maestros que están en contacto con tus hijos. Muchas mamás, durante toda mi experiencia enseñando en los colegios, es que me dicen todos los años, inicio el año buscando a los profesores y tomándome el trabajo de hablar uno a uno con ellos. Y eso es un proceso que realmente vale la pena y te invito a que lo continúes haciendo, porque no todos los docentes están preparados para trabajar con los diagnósticos. Yo, por ejemplo, recuerdo muchísimo, le comentaba a mi productor que te iba a enseñar el primer libro que recibí cuando empecé a ser tutora de un alumno TDAH. Entonces, esta mami se acercó con mucha gentileza, con mucho amor y me dijo: Carla, ahora que vas a abordar a mi hijo, te voy a regalar un libro que a mí me ayudó muchísimo para entender qué era el TDAH. Hasta ahora lo tengo después de más de 20 años trabajando y para mí me parece fantástico. Lo reviso, lo leo, si bien es cierto, hay mucha más información actualizada, pero este libro no deja de acompañarme porque me hace recordar estos primeros pasos y el esfuerzo que los padres realizan para poder ayudar a los docentes en esta psicoeducación. Por eso continúa haciéndolo mamá, papá, porque gracias a eso los padres motivan a los docentes para seguir preparándose y además generamos un vínculo importante con ese papá que está bajando la valla y te está diciendo: yo te voy a contar todo lo que mi hijo hace, cómo estudia o cómo hemos hecho juntos a lo largo de todos estos años para estudiar. Hice organizadores gráficos, el color verde es su favorito, no le gusta el rojo. Él siempre escribe con mejor letra cuando va a terminar la hoja. Ese proceso es psicoeducación. Te está enseñando a ti cómo piensa, cómo siente, cómo procesa, cómo produce su hijo, qué es lo que lo sobreestimula, cuáles son las estrategias que le sirven y cuáles no. Todo eso se llama psicoeducación. Entonces, estos podcasts, las guías, información,
todo lo que tú vayas a recolectar, papá, mamás, docentes, y espero que este episodio también te acompañe a tu proceso de psicoeducar. Mientras más información puedas tener, mucho mejor. Y donde, papá, mamá, también encontramos aún más estos procesos para padres, para docentes, para nuestros propios alumnos, tutoriados, coaches y pacientes, adultos, jóvenes que necesitan aprender más, pues lo tenemos aquí en Time for Learning. Así es que si te siguen gustando los consejos y contenidos, sabes dónde puedes ponerlos en práctica, aquí en Time for Learning. Así es que no esperes más, porque Time for Learning se compromete con todas sus familias durante todo el año a brindarte los mejores servicios de refuerzo académico, evaluaciones de aprendizaje, de habilidades, de funciones ejecutivas, coaching y terapias de aprendizaje o terapias cognitivas conductuales, así como también asesorías, talleres y capacitaciones para escuelas y empresas. Acompañamos a jóvenes, adolescentes y adultos que desean ser su mejor versión. Escríbenos por WhatsApp al +51 938 484 149 y recibe más información. Time for Learning, enseñando y motivando con el ejemplo. Te voy a poner entonces sobre la mesa, así como mi historia, 2 historias más de las cuales estoy segurísima vas a poder identificarte. La primera es de Clara. Clara es mamá de Tiago. Mi Tiaguito tiene 7 años y acaba de ser diagnosticado con TDAH. Clara contaba de que al inicio cada cosa que Tiago hacía en casa, pues simplemente era castigado. Si se le caía el vaso, castigado porque era muy torpe. Si de repente se caía, castigado porque se caía 2, 3 veces y mamá ya no podía más, todo el día te caes. Así es que estas torpezas también eran sumamente castigadas pues por la mamá. O por ejemplo, cuando Tiago se acercaba a jugar con ella, jugaba de manera muy brusco, le jalaba el cabello. Carla, no me escucha, le estoy diciendo que pare y no puede. Entonces castigado porque ya no puedo más con esta situación. Entonces esta mamá, al no poder más con todo este proceso, pues va a buscar apoyo psicológico. Y justamente en este proceso de psicoeducación, Clara entiende que el TDAH no es falta de interés, es que Tiago tiene un cerebro que va más rápido que sus palabras. Y por eso es que su hiperactividad es lo que produce sus torpezas, su impulsividad es lo que produce que a veces pueda jugar de una manera más brusca. La impulsividad también hace que no escuche y por eso es que él primero actúa y luego reflexiona. Entonces, cuando Clara entendió todo esto, cambia los castigos por herramientas y Tiago empezó a mejorar conductualmente y te cuento que Clara también. Así es que en este proceso de psicoeducación, pues ambos se beneficiaron. Y te cuento la segunda historia, es una historia para ti, mis queridos docentes, pues tenemos una docente de primaria que tiene a Mariana, que es una niña con autismo no verbal. Esta profesora se frustraba porque cada vez que quería que Mariana fuera a participar, pues Mariana simplemente no participaba, Mariana simplemente no hablaba, Mariana simplemente se escondía o muchas veces hasta faltaba al colegio cuando sabía que tenía pues exámenes o tareas en donde tenía que participar de manera oral. Cuando la docente recibe esta psicoeducación acerca de cómo trabajar con niños autistas de lenguaje no verbal, pues simplemente la psicoeducación le dio vuelta de 180 grados, cambió en ella sus lentes y de repente sus planes de clase también fueron diferentes porque fueron también parte de ellos adaptados al proceso de trabajo con su alumna. Así es que no hay nada más transformador entender lo que antes parecía imposible. Entonces te estarás preguntando, ¿cómo puedo aplicar el proceso de psicoeducación en casa y en la escuela? Entonces vamos a pasar rápidamente, como lo hemos hecho en las historias, de la teoría a la práctica. Vamos a poner entonces un checklist sobre la mesa para trabajar en el proceso. La primera, metáforas.
Por ejemplo, cuando hablamos con TDAH decimos, tu cerebro es como un Ferrari sin frenos. Vamos a ayudarte a manejar ese Ferrari. Por ejemplo, puedes también involucrarlo con el proceso desde la conversación, que sea parte del proceso de la explicación. Por ejemplo, hagan dibujos, generen cuentos, generen juegos sobre su forma de pensar, sobre su forma de actuar. Este juego de roles que va a ser muy importante para ellos. Como siempre, prepárate tú primero. Si tú no te preparas antes y no adquieres los conocimientos, pues no vas a lograr los otros consejos que te estoy dando en este momento. Comparte lo que sabes con los demás. Lo que te acabo de contar, la historia de esta mamá que se acercó a mí, tienes que continuar haciéndolo, porque de ese momento tú transmites ese proceso de psicoeducación para favorecer a tu hijo y ayuda a todos los demás a normalizar las diferencias, porque todos pensamos distintos y eso está muy bien. Psicoeducar, papá, mamá, es sembrar comprensión. Y cuando tú siembras comprensión, florece la calma. Así es que papá, mamá, el día de hoy hemos hablado de una herramienta que a mí me encanta. Este 2025 Time for Learning lo está poniendo con mucho más fuerza porque nos hemos dado cuenta que psicoeducar cambia vidas. Así es que la psicoeducación es el proceso que tienes como primer paso hacia una crianza más consciente, hacia una docencia más humana, hacia una terapia y un coach mucho más empático. Así es que no importa, mamá, si eres mamá, si eres papá, si eres docente, si eres terapeuta, no importa. Lo importante es entender que el cerebro empieza a acompañar a esa personita que está frente a ti, acompañarlo de una manera diferente, porque procesa el mundo de una manera diferente y nosotros debemos de hacer andamiajes con amor y mucha ciencia también. Así es que no hace falta saberlo todo, pero sí es importante que puedas prepararte, que tengas esas ganas inmensas de aprender, porque recuerda, ningún niño mejora desde el juicio, solo desde la comprensión con límites. Así es que si te gustó este contenido y crees que puede ayudar a otros, pues dale like y compártelo. Y si quieres seguir aprendiendo estrategias para mejorar la vida en familia, pues suscríbete al canal y activa la campanita, porque se vienen mucho más videos llenos de consejos prácticos y herramientas efectivas. Yo soy Carla Bocanegra, neuroeducadora. Te dejo un abrazo inteligente y te deseo buen fin de semana a psicoeducarnos todos. Hasta pronto.